Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe este jueves 14 de diciembre. Tenemos muchísima información para compartirles. Soy Ramiro Trejo y le informaré junto a un gran equipo de profesionales. Muchísimas gracias a todas las personas que se están sumando a esta transmisión completamente en vivo. Son las 9 de la mañana con 40 minutos. Les recuerdo que estamos en diversas plataformas: Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, por supuesto nuestra página web www.ultimatumchiapas.com.mx. ¿Qué le parece si juntos conocemos los titulares del día? ¿Qué es lo que tenemos hoy en nuestra portada aquí en Ultimatum Chiapas? Donde la verdad no puede esperar. Diputado Isidro Obando Medina, seguro de ganar la encuesta en Tapachula. El aspirante a la alcaldía de la Perla del Soconusco sostuvo: nosotros no somos de aquellos que piden que les regalen las cosas, nosotros la ganamos. Llamó a que la gente vea de dónde viene cada uno de los aspirantes para que juzgue y tome su decisión. A cronistas deportivos hay que darles su lugar. Así lo dijo Eduardo Ramírez. Conrado Cifuentes, sumados a la paz y gobernabilidad. Ya ven, Rubio y Enoc, la unidad hace bien a todos en Chiapas. Rutilio Escandón Cadenas informó del endeudamiento en el Covach. Jorge Vielma y Toño Aguilar no caben en el próximo gobierno. Mérito de la ética judicial. Hace un trabajo respetable y honorable el Poder Judicial del Estado. Sí lo aseguró Rutilio Escandón. Por supuesto, también lo invito a que lea nuestro arsenal de plumas. Hoy tenemos a estribor de Juan Carlos Calimayor, Identidad Política, de José Adán Altúzar, Acá entre nos, de Alejandro Moguel, y por supuesto, tarot político del director de esta casa editorial, el licenciado Ahmed Samayoa Arce. Es lo que tenemos hoy en nuestra portada aquí en Ultimatum Chiapas, donde la verdad no puede esperar. Vamos directamente a la información y nos trasladamos hasta el pueblo mágico de San Cristóbal de las Casas. Allá, esta mañana, invasores fueron desalojados. En el lugar, por supuesto, estuvo nuestro corresponsal. Muy buenos días a todos los seguidores de Ultimatum. Nos encontramos en la zona poniente de San Cristóbal, en donde hace ya casi un año, un poquito menos de un año, un grupo de personas tomó posesión en un predio identificado como San Vicente, al poniente de San Cristóbal. Y pues el día de hoy, elementos de corporaciones policíacas ingresaron a hacer este desalojo. Más de 500 elementos de justicia llegaron hasta este lugar y pues en estos momentos han tomado control de este inmueble. Este espacio calculamos nosotros alrededor de 5 hectáreas aproximadamente, lo que podemos apreciar. Un predio bastante amplio y pues el día de hoy, como usted puede observar, están haciendo ya las tareas de limpieza, la demolición. Así las cosas durante esta mañana ya en San Cristóbal de las Casas, donde efectivamente una gran movilización por parte de elementos policíacos, por supuesto también de la Guardia Nacional. En Tuxtla Gutiérrez ya se siente la magia de la Navidad. Ayer en el Parque Joyumayu ya fue inaugurada la Villa Navideña. El día de ayer se llevó a cabo el encendido de la Villa Navideña en el Parque Recreativo Joyumayu por parte de las autoridades municipales de la capital chiapaneca y la Secretaría de Turismo del Estado. El alcalde capitalino Carlos Morales comentó que el ayuntamiento se ha enfocado en una tarea muy importante: recuperar los espacios públicos para fomentar la convivencia de las personas y que disfruten así de su ciudad. Vamos a estar haciendo eventos en el Parque Central
el medio mapping estará funcionando. La idea es que recuperemos nuestros espacios públicos, los disfrutemos y convivamos con la familia. Yo quiero nuevamente mencionar a la licenciada Catina de la Vega, quien el año pasado impulsó el que hiciéramos esta villa navideña, apoyándonos para que la pudiéramos hacer, sumando esfuerzos del gobierno municipal, con su buró de turismo, con todos los compañeros del buró de turismo que trabajan incansablemente, logramos que quedara muy bien el año pasado. Con la experiencia del año pasado, reaprovechando lo que hicimos el año pasado, creo que va a quedar muy bien. Ahorita vamos a hacer el recorrido y espero que lo disfruten los tusclecos y los que nos visitan este maravilloso parque Joyomayo, que sirva para integrar a nuestras familias, para que los niños la disfruten y para que convivamos de mejor manera. Eso es el objetivo del gobierno municipal, el tener la mejor convivencia en nuestra ciudad. Agradezco al licenciado Aquiles Espinosa García que nos acompaña, a los señores regidores, a todos. Y bueno, vamos a disfrutar nuestro Joyomayo hoy con estas luces maravillosas que... Por supuesto, un atractivo para visitar durante esta temporada decembrina. Vaya, asista con su familia, lleve por supuesto a los más chiquitos en casa. Vamos a cambiar por completo de tema. Le informo, la lluvia le hizo una mala jugada a un trailero. Desafortunadamente, perdió toda su mercancía por rapiña. Un grupo de ciudadanos se aprovecharon de un siniestro carretero para hacerse de diversos productos de bebidas hidratantes y jugos que transportaba un tráiler que tuvo un siniestro carretero. La lluvia que azotaba la región pudo haber sido una de las causantes de que el conductor de un tráiler perdiera el control de su unidad y lo hiciera quedar sobre la cuneta, recargando su caja, contraparte del cerro de la vía carretera La Chuapas-Ocosocuautla en el kilómetro 103. Personal de emergencia de la Cruz Roja Mexicana arribó hasta el lugar de los hechos para brindarle los primeros auxilios al chofer del tráiler, quien por fortuna resultó ileso del percance, por lo cual no fue necesario su traslado a una instancia médica. Sin embargo, el accidente hizo que lugareños y automovilistas que pasaban por la zona se aprovecharan de la situación, esto debido a que la caja del tráiler sufrió daños y dejó expuesta parte de la mercancía que transportaba la pesada unidad. Fue así que los ciudadanos, una vez más, aplicaron la rapiña, llevándose bebidas hidratantes y jugos que llevaba dentro de la unidad, logrando que los daños del accidente se sumaran a la pérdida de la carga. Esto sucedió en el municipio de Ocosocuautla. Ahora vamos a Tonalá, donde desafortunadamente una persona, una mujer, una profesora que iba a una posada, perdió la vida. Una mujer fallecida y 2 menores lesionados fue el resultado de un accidente carretero registrado durante la mañana de ayer en la vía carretera que va de esta ciudad, le hablo de Tonalá, hacia el municipio de Pijijiapan, en un hecho que provocó una intensa movilización de las corporaciones de seguridad y de emergencia. Informes de las autoridades dieron a conocer que una maestra identificada con el nombre de Violeta Yaven Escobar se trasladaba hacia su centro de trabajo ubicado en la comunidad Joaquín Amaro del municipio de Pijijiapan cuando perdió el control en el volante en el kilómetro 94 de la vía antes mencionada, situación que le provocó la volcadura. Usuarios reportaron el hecho a las autoridades, por lo cual se trasladaron hasta el lugar de los hechos, personal paramédico de Protección Civil y de la Cruz Roja Mexicana, quienes lograron también brindarle los primeros auxilios a los 3 viajantes de la unidad, a la mujer con sus 2 hijos menores, quienes terminaron siendo inmovilizados en la zona del percance para posteriormente ser ingresados al hospital Juan Corso de esa ciudad. Sin embargo, minutos después, se confirmó que la profesora Violeta Yaven Escobar, originaria de la comunidad Lázaro Cárdenas del municipio de Arriaga, había perdido la vida en el nosocomio.
Trascendió que la profesora acudía a su fiesta de fin de año en la escuela Joaquín Amaro del municipio de Pijijiapan, en donde brindaba sus servicios y que decidió llevar a sus 2 hijos con ella, quienes se encuentran en el hospital bajo valoración médica. Desafortunadamente, pues en este incidente perdió la vida una mujer, sus 2 hijos pues se encuentran, como ya se lo informaba, bajo valoración médica. Por supuesto le daremos el debido seguimiento a este siniestro para ver qué es lo que pasa con estos 2 menores de edad. Tenga mucha precaución en esta temporada si usted va a salir a tramos carreteros, ya que muchísimas, de verdad, muchísimas personas conducen a exceso de velocidad. Otros más se atreven, así con esta palabra, se atreven a manejar bajo los influjos del alcohol en los tramos carreteros y desafortunadamente terminan llevándose a vidas inocentes. Así que ya se lo dije, tome precaución cada que salga de casa. Hay más información. En Cacahuatán mataron al conejo de 6 impactos de bala en la zona media alta de este municipio. Le hablo de Cacahuatán. Una persona a quien apodaban el conejo, de 32 años de edad, fue asesinado de 6 impactos de bala en un terreno de producción de café sobre la carretera que comunica el acceso a La Soledad en la zona alta del municipio de Cacahuatán. Alrededor de las 6 de la tarde de ayer reportaron al centro de emergencia que se había dado el hallazgo del cuerpo de una persona quien presentaba varios impactos de arma de fuego, por lo que arribaron elementos de las diferentes corporaciones. En el lugar localizaron a un señor de 74 años de edad, quien dio a conocer que la persona sin vida era su hijo y respondía al nombre de Noé N., de 32 años de edad, de origen mexicano, mejor conocido como el Conejo. Explicó también que desde hace varios años su hijo era integrante de una banda que se dedicaba al robo de café y robo a transeúnte, por lo que dejó su vivienda. Se presume que intentó asaltar a alguna persona y se defendió y le dio 6 balazos, mismos que presentaba un impacto en la pierna derecha, brazo derecho izquierdo, 2 balazos en la espalda y uno más a la altura del cráneo como tiro de gracia. Otra versión también señala que en el lugar de los hechos es que los mismos integrantes de la banda a la que pertenecía le quitaron la vida y lo dejaron tirado sobre el terreno de producción de café que se ubica sobre la carretera que da acceso a la comunidad La Soledad en la zona alta de Cacahuatán. Por estos hechos, evidentemente, la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación. Esto se registró ya en el municipio de Cacahuatán. En más información, el senador Eduardo Ramírez Aguilar entregó reconocimientos a cronistas deportivos. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Eduardo Ramírez Aguilar, y el senador también, Ricardo Velázquez Mesa, entregaron reconocimientos a cronistas deportivos por su destacada trayectoria. En este marco, Eduardo Ramírez se comprometió a impulsar la propuesta del senador Ricardo Velázquez para crear la entrega de un reconocimiento para los cronistas deportivos de México, ya que recordó que como parte de su legado como legislador está la entrega de la medalla al mérito literario Rosario Castellanos. Sin embargo, sostuvo que es necesario crear una presea específica para reconocer a los cronistas deportivos. También el líder de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena en la Cámara Alta expresó su reconocimiento y gratitud a las y los cronistas deportivos por las emociones que le han traído a las y los mexicanos gracias al compromiso con su labor. Eduardo Ramírez dijo que la Cámara no solo debe de reconocer el talento cívico, artístico y cultural, sino el deportivo y el de la comunicación. De ahí la importancia de hacer énfasis en la labor de las y los cronistas deportivos. El coordinador de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación en Chiapas, Eduardo Ramírez, y el senador Ricardo Velázquez entregaron reconocimientos a los cronistas David Faitelson, Francisco Javier González,
Artemio Cano, José Garduño Gómez, Jorge Bermejo y Fernando Schwartz. Así las cosas ya en el Senado de la República. Esto se registró durante el día de ayer, miércoles. En otros temas, en temas por supuesto más amables, le voy a presentar un reportaje acerca de la flor de Navidad, así se le conoce, la Nochebuena en otros países. En México la conocemos como la Nochebuena y estas son sus aportaciones, por supuesto, son aportaciones muy importantes que da nuestro país para todo el mundo. Flor de Nochebuena, una de las aportaciones de México para el mundo. La flor de Nochebuena forma parte de la tradición navideña de colocar estas flores nativas en el hogar con el fin de decorar y dotar a la familia del espíritu navideño. Junto con el cempasúchil, la Nochebuena es una de las aportaciones más importantes a nivel mundial por la belleza de sus flores. Sin embargo, Iván de la Cruz, profesor de Ciencias Biológicas de la Facultad de Biología de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, asegura que en Chiapas aún no hay productores bien establecidos como ocurre en los estados del norte y centros del país. En esta entidad, su cultivo se da de forma rupestre en municipios de los Altos, con temperaturas de 18 a 20 grados Celsius y tienen hasta 100 variedades en relación al tamaño, la forma de la flor y el color. En la información, Sara Valenzuela y en la edición, Raúl Samayoa. Para Ultimátum MX. Por supuesto, esto le da muchísima, pero de verdad muchísima vida a la Navidad. Y aquí en Chiapas, por supuesto, una flor muy representativa es la flor de Niluyarilo, que esto se da en la zona alta, por supuesto, en los altos del estado de Chiapas. Este día, 14 de diciembre, han salido los niños floreros, quienes estarán durante 7 días sufriendo calor. También en algunos puntos del estado de Chiapas con bajas, de verdad, muy bajas temperaturas, con una sola misión: traer consigo para el niño florero la flor de Niluyarilo. Le estaremos presentando un poco más el día de mañana. Le informo sobre el procedimiento estatal de alerta por lluvias, el Proceda, emitido todos los días por las autoridades de protección civil. Se esperan lluvias fuertes en las regiones norte, Mezcalapa, de los Bosques Altos, Maya, Selva Lacandona y Soconusco. Mantenga comunicación con su Comité Comunitario de Protección Civil ante cualquier emergencia. También repórtela, por supuesto, al 911. Hoy a las 7 de la noche, también no se pierda mi compañero Daniel Aceituno con la información más relevante que se registre durante este jueves 14 de diciembre a las 12 del día. Vea Arsenal de Plumas. A la 1 de la tarde, la entrevista. Recuerde que estamos en diversas plataformas, en X, antes Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, nuestra página web www.ultimatumchiapas.com.mx. Ya nos vamos, familia. Yo soy Fuiseré Ramiro Trejo. Espero que pase un excelente día, que pase una excelente tarde. Por supuesto, que pase una excelente noche.